Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres. Y te damos la bienvenida a la sección semanal de Herejías Bíblicas, del Ministerio Acá. Hoy lunes 6 de octubre de 2025. Tema: Movimiento Misionero Mundial. MMM. En cada generación, el pueblo de Dios enfrenta desafíos espirituales que buscan desviar la verdad del Evangelio puro. Las herejías no son simples errores doctrinales. Son distorsiones que intentan reemplazar la voz del Espíritu Santo con la del hombre. En tiempos bíblicos, los profetas denunciaron falsos maestros que usaban el nombre de Dios para imponer reglas humanas y dominar las conciencias. Hoy, las mismas artimañas se presentan bajo formas modernas, con apariencia de santidad, pero con un corazón lejos de la verdad. Hablar de las herejías no es un acto de juicio humano, sino un mandato divino. El apóstol Pablo advirtió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El Movimiento Misionero Mundial, conocido como MMM, es uno de los movimientos religiosos más influyentes en América Latina, especialmente en Perú. Aunque comenzó con intención evangelística, con el paso del tiempo ha sido señalado por su rigidez doctrinal, legalismo extremo y culto a la autoridad pastoral. Es necesario examinar sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, para discernir si caminan en la verdad o si han caído en desviaciones que dañan la fe cristiana. En muchos testimonios de exmiembros se denuncian abusos de autoridad espiritual, imposición de normas humanas que no tienen sustento bíblico y manipulación emocional bajo el lema de santidad externa. Se les acusa de enseñar que la salvación puede perderse por apariencia, vestimenta o asistencia al templo, dejando de lado la gracia que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Otros señalan la existencia de una estructura jerárquica autoritaria, donde las decisiones de los líderes son incuestionables, incluso si contradicen la Biblia. La crítica o el cuestionamiento es tratado como rebeldía, y se usa el miedo para controlar a los fieles. Esto, sinceramente, contradice el espíritu de libertad del Evangelio. El pasaje central se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 23. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Contexto histórico. El apóstol Pablo escribió a los colosenses para advertirles contra los falsos maestros que mezclaban la fe en Cristo con prácticas legalistas, exigiendo obediencia a normas externas como condición de salvación. Les recordó que en Cristo estamos completos y que ningún mandamiento humano puede añadir algo a la obra redentora de la cruz. Otros versículos de apoyo incluyen Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Romanos capítulo 10, versículo 3, dice: Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y también Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El movimiento misionero mundial, conocido como MMM, surgió en el siglo XX bajo la corriente pentecostal, buscando llevar el Evangelio a las naciones. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló una estructura donde la obediencia al liderazgo y la santidad externa, como la vestimenta, el maquillaje o la música, se convirtieron en señales de salvación. Las principales enseñanzas cuestionadas incluyen que el creyente puede perder la salvación por no seguir las normas impuestas por la organización, que el pastor tiene autoridad absoluta sobre la vida del creyente y que las manifestaciones externas, como gritar, saltar o vestir de cierta manera, son prueba del Espíritu Santo. Hoy en día, esto se manifiesta en iglesias donde se controla la vida privada de los miembros, se exigen diezmos bajo presión y se promueve la lealtad al hombre por encima de la obediencia a Cristo. Refutación bíblica. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, no por obras ni por cumplimiento de normas humanas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La autoridad espiritual, según las Escrituras, está sujeta a Cristo y no debe imponerse con dominio. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. La santidad genuina no depende de apariencia externa, sino de una transformación interior. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por tanto, toda enseñanza que coloca reglas humanas por encima de la gracia divina cae en el error del fariseísmo moderno, una herejía condenada por Cristo cuando dijo: «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo capítulo 15, versículo 9. Adoptar una doctrina que es legalista y autoritaria, la verdad, tiene efectos devastadores. En la vida personal, el creyente puede vivir bajo una constante culpa, miedo y manipulación, creyendo erróneamente que debe ganar la aprobación de Dios por su propio esfuerzo. Y en el ámbito de la Iglesia, esto puede llevar a un orgullo espiritual, a divisiones y al abuso de poder. Para reconocer este tipo de herejías en nuestra vida diaria, es crucial examinar toda enseñanza a la luz de la Biblia. Debemos rechazar el legalismo que se disfraza de santidad y no permitir que nadie reemplace la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Los principios bíblicos para mantenerse firmes son claros: buscar una relación personal con Cristo, permanecer en la verdad de la palabra y desarrollar un discernimiento espiritual para no ser engañados. Un creyente maduro no se deja seducir por apariencias externas, sino que busca la comunión con Dios en humildad, amor y verdad. Toda herejía nace cuando el hombre pretende agregar algo a la obra perfecta de Cristo. El movimiento misionero mundial, al igual que muchos sistemas religiosos legalistas, necesita volver al Evangelio puro. Cristo crucificado, resucitado y suficiente. La Iglesia debe mantener su mirada fija en Jesús, no en hombres. El llamado es claro: rechaza la mentira y abraza la verdad. La palabra de Dios sigue siendo la única autoridad infalible. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Versículos en contra de esta herejía del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 29, versículo 13. Reprende a quienes honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Advierte sobre profetas falsos que dominan al pueblo con mentiras. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Denuncia líderes que juzgan por soborno y predican por interés. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Señala a quienes engañan al pueblo con visiones falsas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Rechaza a los falsos adivinos que consuelan en vano. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Malaquías capítulo 2, versículo 8. Dios reprende a los sacerdotes que desviaron al pueblo del camino recto. Del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15, versículo 9. Jesús condena la adoración basada en mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Critica el sometimiento a mandamientos humanos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu advierte sobre doctrinas de demonios disfrazadas de piedad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Tito capítulo 1, versículo 14. Rechaza fábulas y mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Romanos capítulo 10, versículo 3.
Denuncia a quienes establecen su propia justicia. Efesios capítulo 2, versículo 8, afirma que la salvación es por gracia, no por obras. Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera iglesia no se sostiene en reglamentos humanos, sino en la gracia redentora de Cristo Jesús. Cualquier sistema que busque reemplazar la obra del Espíritu con control, manipulación o legalismo no es del reino de Dios. El creyente debe permanecer firme en la palabra y no en doctrinas de hombres. Permanece en lo que aprendiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo. Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin. Hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame, pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.